Día, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre el triaje estructurado en los servicios de emergencia hospitalarios. Es un tema muy necesario y vigente en sistemas de salud como el nuestro, que tienen muchos falta de recursos y de personal, y existe una sobredemanda y hacinamiento importante. El contenido de la presentación se referirá a la definición. Hablaremos algo de la historia, los objetivos, el tipo o los tipos de triaje, especialmente el tipo Manchester, que es el más completo y más difundido. También hablaremos de las prioridades y tiempos de triaje. Y finalmente tendremos algunas conclusiones. La definición de triaje. Triaje es la clasificación del paciente según su estado de salud y podríamos definirlo como el proceso de valoración clínica inicial que clasifica a los pacientes antes de la evaluación diagnóstica y terapéutica médica, en base a su grado de urgencia o la necesidad de la pronta atención médica. Y esto tiene que ver mucho con la demanda en los casos, en los hospitales principalmente de sistemas de salud, como les decía, con muchos problemas de hacinamiento y sobredemanda. Recordemos que el triaje es un procedimiento que se hace ante cuando los recursos disponibles no son suficientes para la demanda que tiene un hospital o un centro, un establecimiento de salud. En cuanto a la historia, tenemos que el triaje se inició, bueno, el triaje, la palabra triaje viene del verbo triar, que es escoger o seleccionar, ¿no? Y se inició en la medicina militar, donde el objetivo principal del médico de guerra era devolver a los soldados al campo de batalla o tratar de recuperar al mayor número de soldados posible, ¿no? Quizás el padre del triaje es un general que participó en el ejército imperial de Napoleón. Desde esa fecha es donde se comienza a hablar de triaje en forma ya más estructurada y definida. En lo referente a las reglas para realizar un triaje, son importantes tres: rápido, completo y preciso. Sin embargo, esta evaluación es una evaluación inicial, que no es un diagnóstico definitivo, y lo que busca principalmente es evaluar el riesgo que tiene un paciente, dándole prioridad uno al que está más cerca de un evento fatal o con una secuela muy importante, y el de riesgo 5, donde es un paciente que no requeriría una atención a un servicio de urgencias o emergencias. Ahora, ¿quién debe hacer triaje? En realidad existen muchas variantes a este nivel, ¿no? Lo ideal siempre es que un médico sea el que haga el procedimiento del triaje. Sin embargo, ante la necesidad o la falta de personal, en algunos lugares y algunas áreas se ha destinado a personal de enfermería para cumplir esta función, por supuesto debidamente capacitado. Y la persona que realiza el triaje primero debe tener experiencia, y lo segundo, que es un requisito muy importante, es la capacidad de comunicación. Debe también saber dar buenas noticias como malas noticias. Debe ser discreto, comprensivo, una capacidad organizativa muy importante, y sobre todo la capacidad de decisión en el momento oportuno para poder dirigir de la mejor forma la atención del paciente. Los objetivos del triaje. Son muchos los objetivos del triaje, pero podríamos decir que dos son los principales. El primero es identificar rápidamente a los pacientes con riesgo vital. Para eso es el triaje. Decíamos que el triaje se utiliza o se aplica cuando la demanda de atención sobrepasa los recursos. Entonces tenemos muchos pacientes y no todos van a poder ser atendidos inmediatamente. Y la clásica forma de atender al que llegó primero o por orden de llegada no es lo más adecuado en los servicios de urgencia. Otro objetivo del triaje es registrar las atenciones
por mínimas que sean, para después eh, saber que ese paciente llegó y cuál fue su flujo. Y quizás el principal objetivo del triaje es priorizar, ¿no? Priorizar en función de la urgencia, de la condición clínica o de su nivel de clasificación de riesgo al paciente que está acudiendo a este servicio. También hay una función de reevaluación, ¿no? Si inicialmente se le da una prioridad de emergencia a un paciente ante o de no emergencia, ante el empeoramiento del paciente, esta prioridad puede cambiar y es una de las opciones que puede ser reevaluada. Derivar al área más apropiada para que el paciente sea atendido de la forma más adecuada en sus casos individuales. También el triaje permite distribuir de mejor forma el personal asistencial, porque sabremos rápidamente qué cantidad de pacientes va a haber para cada necesidad o prioridad de atención. Otro objetivo del triaje es dar una información. Recordemos aquí que el triaje no hace el diagnóstico. Es lo que en semiología nos enseñaban la ectoscopía del paciente asociado a ciertos signos y datos claros, pero debe hacerse brevemente, ¿no? Es una asignación de riesgo, pero también sirve para dar información inicial al paciente o a los familiares de cuál será el flujo y tiempos aproximados para su atención. Y también uno de los objetivos de implementar sistemas de triaje es disminuir la congestión del servicio de emergencia, mejorando los flujos de los pacientes. Tipos de triaje. Existen varios tipos de triaje y varias clasificaciones. Quizás la clasificación más importante o más frecuente o más sencilla es triaje primario, secundario y terciario, referidos a que el triaje primario es en el lugar del accidente o del evento adverso, el secundario es en un lugar cercano a eso y el terciario es en el hospital. Sin embargo, podemos clasificarlo también desde otro tipo, ¿no? Triaje prehospitalario, que incluye el triaje primario y el secundario. Los vamos a detallar más adelante. El triaje hospitalario en sí, que se refiere al triaje terciario, generalmente está asociado al servicio de emergencias o de urgencias. Sin embargo, otros servicios del hospital también tienen una alta demanda y requieren un triaje especial, por ejemplo, la consulta externa o las unidades de cuidados intensivos. Y una situación especial son los triajes en desastres, ¿no? Ya sean naturales, tipo terremotos, o provocados, como por ejemplo accidentes de tránsito o incendios. La clasificación, cuando hablamos de triaje primario, es el triaje que se debe realizar en el mismo lugar de algún accidente o desastre. El objetivo de este triaje debe ser rápido, sencillo, y es controlar la vía respiratoria, controlar hemorragias y aplicar medidas de reanimación cardiopulmonar si es que el caso lo amerita. Y solo se debe utilizar equipos básicos y primeros auxilios, ¿no? En los casos más, en los casos de desastres ya se tiene otro sistema, por ejemplo el sistema de tarjetas de triaje, donde se debe eh, se- y diferenciar entre los pacientes que ya han fallecido o que no son recuperables de los que podemos recuperar. El triaje secundario es cuando se implementa un área adecuada, que generalmente debe ser cercana a la zona del accidente, pero zona segura, donde ya no exista peligro y donde se pueda tener un acceso fácil para el servicio de ambulancias o de derivación de pacientes, ¿no? En este triaje secundario se debe realizar en un lugar cercano al evento, ¿no? Quizás el evento más próximo que tenemos ahora fue el accidente que hubo con el camión que transportaba gas en Villa El Salvador, ¿no? Ese fue un desastre en una zona poblada y con múltiples víctimas, ¿no? Entonces, primero era poner seguro en una zona segura a todos los afectados y después tratar de dar la mejor derivación o atención a los pacientes que habían sido afectados, ¿no?
En el triaje primario, tanto en el triaje primario como en el secundario, idealmente debe ir un médico, pero generalmente está el equipo paramédico especializado, ¿no? El objetivo que persigue el triaje secundario es evaluar prioridades, aplicar el tratamiento prehospitalario, por ejemplo, estabilización de lesionados y establecer la magnitud del problema, ¿no? Y aquí ya juega un papel muy importante la coordinación para solicitar ayuda o realizar la adecuada derivación al centro hospitalario más cercano o que cuente con los requerimientos del caso o del paciente. Ya se pueden utilizar equipos un poco más avanzados para atención del paciente, ¿no? Este tipo de triaje prehospitalario tiene variaciones en el mundo, ¿no? Si bien es cierto en nuestro país el SAMU, el sistema de ambulancias, que se organiza tanto Ministerio de Salud con el sistema de bomberos voluntarios, es el que tiene el mayor acceso a nivel nacional. Conocemos a nivel internacional el 911, ¿no? Y hay dos corrientes, ¿no? Por ejemplo, la corriente de Estados Unidos donde prefiere hacer el triaje y la estabilización del paciente en el hospital y busca trasladarlo lo más rápido posible, ya sea por ambulancia eh, terrestre o por ambulancia aérea. Y también está la corriente de los europeos, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, un caso ya no tan cercano, pero cuando tuvo el accidente la princesa Diana, tuvo múltiples afecciones hemodinámicas y esta paciente fue reanimada en la zona donde ocurrió el accidente, ¿no? Y no trasladaban, por ejemplo, al paciente si es que no estaba estable y hacia un hospital, ¿no? Y en ese caso la princesa Diana falleció en el área del accidente. Y quizás si hubiera sido en Estados Unidos el traslado era antes y el evento final hubiera sido otro, ¿no? Pero es simplemente para poner como ejemplo de los dos sistemas o las corrientes de triaje prehospitalario. En este triaje prehospitalario, la idea es hacerlo rápido y eh, tratar de diagnosticarlo y derivar a los pacientes según su necesidad, ¿no? Generalmente son tres pasos. Primero, si el paciente puede caminar o no. Si el paciente puede caminar o no, se le da una clasificación de verde y se puede realizar el traslado a donde requiera, ¿no? Si el paciente no puede caminar, la siguiente evaluación es si habla con dificultad o si puede obedecer órdenes sencillas. Si puede realizar cualquiera de las dos o las dos, entonces es un paciente con prioridad intermedia, que sería el color amarillo. En cambio, si el paciente no respira o no hay signos de circulación, que es el pulso central, este paciente, si no respira, el paciente está en rojo, ¿no? Pero tiene pulso central. Pero si no hay pulso central, el paciente es negro y está considerado como cadáver o fallecido. Un sistema de triaje llamado START, que son las siglas de su traducción en inglés de un triaje simple y rápido para tratamiento rápido, plantea o evalúa eh, pasos, ¿no? El primer paso pregunta primero, ¿puede deambular el paciente? Es parecido a lo que hablamos en la diapositiva anterior. Si el paciente puede deambular, se considera verde y no es una emergencia, ¿no? Si el paciente en ese momento mm, se hace la siguiente pregunta, si ventila, la ventilación está presente, si está respirando. Si no, si no hay ventilación espontánea, se procedería a abrir la vía aérea. Si con eso mejora, el paciente se considera muy grave, rojo, y si no es así, se considera negro, que es fallecido, ¿no? Después de eso, si hay ventilación, pero la frecuencia respiratoria está muy alta, más de 30 en adultos, también se considera un paciente muy grave. Si es menos de 30, se pasa a evaluar en la tercera parte, que es la circulación, ¿no? El pulso radial evalúa si es que existe un buen componente hemodinámico y si es que hubiera, se controla hemorragias, ¿no? Si es que el pulso radial está ausente.
Luego, si el pulso radial está presente, se pasa a un cuarto paso, que es el nivel de conciencia. Si obedece órdenes sencillas, sería un paciente de prioridad amarillo, y si no es así, un paciente rojo, que también es grave. Esta es una forma rápida y sencilla de hacer un triaje también primario o secundario en la zona del accidente, del evento o del accidente. El triaje en el servicio de urgencias o de emergencia es un tipo de triaje terciario que se realiza en el hospital. ¿Y por qué se realiza? Porque hay mayor demanda de la oferta de servicios de salud. Cuando no podemos atender a todos los pacientes, necesitamos saber quiénes son los que requieren atención más rápida y quiénes son los que pueden esperar un poco más. Ese es el objetivo del triaje. Y evalúa pacientes tanto que llegan desde la zona de incidentes o de accidentes traídos por algún sistema hospitalario de ambulancias o prehospitalario, o también al paciente que llega de forma espontánea desde hacia el hospital. De este sistema de triaje hospitalario existen varias modalidades, ¿no? Y desde los años 90 ya se vienen haciendo en una forma estructurada, sistematizada, que ha evidenciado mejoras significativas y sobre los cuales hay varias investigaciones. Los primeros eh, sistemas de triaje es el triaje australiano, que desde 1993 fue propuesto por el Colegio de Médicos de Emergencias de allá, y posteriormente en el año 2000 fue revisado, evaluado y sistematizado, siendo adoptado en todo el país, en Australia, ¿no? Aquí ya se habla de 5 niveles. Del nivel uno, que denomina como resucitación, es el paciente más delicado, que necesita atención inmediata. Al nivel 2 se le cataloga como emergencia, al nivel 3 urgente, al nivel 4 semiurgente y al nivel 5 es el no urgente, ¿no? Y aquí se basa en variantes fisiológicas y en los motivos de atención del paciente. Otro tipo de sistema de triaje es el triaje canadiense del Departamento de Emergencia de Canadá, que desde 1995 ya se implementó y se viene utilizando, ¿no? También cataloga al, al- a la- al riesgo o prioridad del paciente en 5 grupos, catalogándolo similar: resucitación, emergente, urgente, y habla de menos urgente y no urgente, ¿no? Y la idea de esto es asignar riesgos para el paciente, ¿no? Y aquí también considera algunos tiempos en los que se debe considerar este grupo de pacientes. Y otro grupo, quizás otro tipo de triaje estructurado, el más utilizado actualmente, es el sistema Manchester, que nació en 1996 en una ciudad eh, de Inglaterra, que ante la gran demanda existente, que quiso ordenar y la atención de los pacientes, de sus pacientes en el hospital, y posteriormente se sistematizó y se adaptó en todo el Reino Unido. Se cataloga 52 motivos de acuerdo a su estadística por los que el paciente acudía o era llevado a la emergencia. Además, utiliza un sistema informático que permite asignar de forma más objetiva una prioridad de atención. El sistema Manchester cataloga también en 5 prioridades, como los anteriores, asignándole colores, ¿no? Rojo, naranja, amarillo, verde y azul. El, el rojo, que sería prioridad 1, y también les asigna tiempo, debe ser atendido inmediatamente. El la prioridad 2, naranja, le pone un tiempo de atención en menos de 10 minutos. Al amarillo, hasta 60 minutos, que sería el urgente. El menos urgente, el verde, puede esperar 2 horas, y el no urgente hasta 4 horas podría esperar, ¿no?
y utiliza para asignar estas prioridades del 1 al 5 discriminadores generales como son el riesgo vital, nivel de conciencia, hemorragia, temperatura, dolor y tiempo de evolución, y además algunos discriminadores específicos que se refieren a motivos de consulta que se deben identificar con preguntas sencillas que hace el evaluador al momento del triaje. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgo vital comprometido, esto va a involucrar vía aérea comprometida, la presencia de estridor, que generalmente se asocia a una obstrucción de la glotis o la vía aérea superior, ausencia de respiraciones evaluadas durante 10 segundos, respiración inadecuada, ausencia de pulso y shock, ¿no? Esto asigna una prioridad 1, que es color rojo para el paciente que presente alguno de estos. Además, el nivel de conciencia también puede catalogar alguna prioridad, ¿no? Y es distinto en adultos que en niños, asignándole al paciente que presenta convulsiones o un niño que no responde a estímulos la prioridad 1. Sin embargo, nivel de conciencia alterado pero que responden a la voz sería una prioridad 2. Y los pacientes que han tenido historia de inconsciencia, pero al momento de la evaluación ya están conscientes, pasarían a una prioridad 3, que es el color amarillo. Riesgos vitales previos se asocian a cada uno de los motivos de consulta, que como dijimos eran 52 asignados por estadísticas en la frecuencia de estudios, ¿no? Y primero se evalúa si es que hay un compromiso. Cualquier paciente que llegue con compromiso de vía aérea o con shock o con respiración inadecuada necesariamente va a tener prioridad 1, ¿no? Sin embargo, si no están estos indicadores, pero el paciente presenta vómitos con sangre o emisión de sangre fresca o hipertermia, que es temperatura mayor de 41, o un dolor muy intenso, pues pasarían a ser prioridad 2, ¿no? Así es, todo el paciente que tenga el dolor abdominal también se le va a evaluar, o el sistema o el software del triaje Manchester nos va a, a- a presentar ciertas preguntas, ¿no? Si hay heces negras o vinosas, vómitos persistentes o fiebre alta, pasaría a una prioridad 3. Y si el paciente solamente tiene vómitos o dolor moderado o un problema reciente, podría ser tranquilamente una prioridad 4 o 5. El sistema de triaje utilizado en Estados Unidos es el Emergency Severity Index y utiliza un sistema parecido al Manchester, pero junto a discriminantes claves que agrega no solo los sin riesgos vitales, sino el consumo de recursos como un criterio de clasificación. Cataloga al paciente en una de 5 prioridades, asignando prioridad 1 al paciente de una gravedad súbita, al paciente tipo 2, un paciente en situación de alto riesgo que se puede complicar y pasar a prioridad 1. Al paciente prioridad 3 es el que tiene necesidad de múltiples recursos, que los vamos a detallar más eh, a continuación. El paciente prioridad 4 es el que necesita solo un recurso, ya sea diagnóstico o terapéutico, y puede continuar su tratamiento en forma ambulatoria. Y el paciente de prioridad 5 es aquel que acude por una necesidad que no compromete ningún órgano ni sistema orgánico y no requiere ningún tratamiento urgente o emergente. Entonces, este sistema de triaje utiliza algoritmos en el cual se agrupan 4 cuadros, ¿no? Primero, se pregunta si el paciente requiere una intervención para salvar su vida. Si es que no se hace ningún procedimiento y el paciente puede fallecer, entonces va a prioridad 1, que requiere atención inmediata. Si no es así, se evalúa en segundo lugar situación de alto riesgo, si el paciente está confuso, letárgico o desorientado, o si hay dolor o distrés severo. Si la respuesta es sí, sería una prioridad 2.
Si la respuesta es no, lo que viene a continuación es la evaluación de cuántos recursos puede necesitar el paciente. Si no necesita ningún recurso, hablamos de recursos diagnósticos o terapéuticos. Si no necesita ningún recurso, es una prioridad 5 y no debería atenderse en emergencia. En cambio, si va a necesitar un recurso, llámese una medicación, hidratación o algún examen, solo un examen auxiliar, entonces el paciente es prioridad 4. Se le puede administrar el tratamiento, la medicación y continuar su seguimiento en forma ambulatoria por consulta externa. Ahora, si el paciente va a necesitar dos o más eh, recursos de la emergencia, se procede a hacer una evaluación de signos vitales. Y en estos signos vitales son tres los importantes: la frecuencia cardíaca, la frecuencia de las respiraciones y la saturación de oxígeno. Esto de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Y si es que la respuesta es si alguno de estos está alterado, entonces el paciente pasa a ser una prioridad 2. Si no está ninguno alterado, será una prioridad 3 y puede seguir su atención en la emergencia, en el área donde se haya designado, ¿no? Decíamos, hablábamos de recursos, ¿no? ¿Y a qué considera recursos de la emergencia este sistema de triaje? Considera recursos a un examen de laboratorio, ya sea de sangre o de orina, a estudios electrocardiográficos, radiológicos, también a la necesidad de hidratación endovenosa, a la necesidad de alguna medicación endovenosa, intramuscular o nebulizaciones, al requerimiento de alguna interconsulta o procedimientos simples como sonda nasogástrica o sonda vesical o procedimientos complejos como catéter venoso central, intubación o sedación. Estos son los recursos que se consideran dentro de la clasificación de este triaje. Estos son la especificación de los signos vitales cuando el paciente no está en peligro de vida, no hay una situación muy urgente, pero probablemente requiera más de dos o más recursos de la emergencia. Y como les decía, acá está clasificado de acuerdo a la edad, ¿no? Mayores de 80 años, que generalmente vemos adultos, si hay frecuencia cardíaca más de 100 o frecuencia respiratoria más de 20, asociado a saturación de oxígeno menor de 92. Aquí tenemos algunos ejemplos con el mismo algoritmo previo, ¿no? Si en el primer ejemplo una persona acude a emergencia y al llegar al triaje convulsiona, entonces esto sí hace que esté en peligro su vida y pasaría a una prioridad 1. Acá tenemos otro. El paciente de 45 años acude a la emergencia, refiere que hace 12 horas presentó hemiparesia derecha, en el examen está con grado 15 y signos vitales estables, saturación 98%, frecuencia cardíaca 96 y respiraciones 20. Entonces, este paciente va a requerir probablemente estudios imagenológicos, probablemente se trate de un infarto cerebral, pero ya son 12 horas, ya no se va a realizar ningún tratamiento inmediatamente y pasaría al cuadro C, y de acuerdo a los signos vitales estaría estable, entonces correspondería a una prioridad 3. Y así aquí tenemos tres ejemplos más que podemos comentar. Ahora, ¿para qué nos sirve todo el triaje, no? El triaje nos sirve para asignar una prioridad. Si, por ejemplo, acá es un estudio que está en revisión, que se realizó en nuestro hospital hace un par de años y nos demuestra la distribución de prioridades, ¿no? Los pacientes con prioridad 1 son la menor cantidad, ¿no? Prioridad 2 es una cantidad importante y prioridad 3 es mucho más, ¿no? Prioridad 4 también es una cantidad importante y quizás prioridad 5 no se considera porque no fueron registrados y casi siempre se les dice que regresen a su policlínico o vayan a consulta externa para atenderse y no se les atiende en la emergencia. Pero el principal objetivo del triaje es saber a dónde va, ¿no? Y acá tenemos la prioridad 1 en las emergencias siempre va a ir a la unidad de shock trauma, que es
decíamos que la atención debe ser inmediata, ¿no? La prioridad 2 se va a diluir de acuerdo a las características de la emergencia. Podría ser en nuestro hospital, particularmente en el Rebagliati, tenemos tópicos de cirugía, de traumatología y tópicos de medicina. Sin embargo, el tópico de medicina es el que tiene mayor demanda, ¿no? Y para las prioridades 4 o 5, que teóricamente la prioridad 5 no se debería atender, debería derivarse a la consulta externa, y la prioridad 4 sí requiere alguna atención inicial y continuar atención o tratamiento ambulatorio. Se ha creado un tópico especial en la emergencia denominado tópico de alivio o tópico de atención rápida, al cual van este tipo de pacientes, se les da una primera medicación, a veces solo vía oral o intramuscular, y luego va para tratamiento en su policlínico o en su unidad básica eh, de atención. Esta es, por ejemplo, una foto de la área delante del triaje, el área del triaje de nuestro hospital, ¿no? Y no solo eh, estaba hacinado y con sobredemanda, sino que además en el costado había una fila de silla de ruedas para que se haga el triaje, ¿no? Entonces, estos eran situaciones diarias y frecuentes en nuestro hospital que con la pandemia, la recomendación general para el área donde debe hacerse triaje es que debe tener acceso a la llegada de las ambulancias, no debe haber obstrucción en el paso de esta área, debe tener una protección adecuada, iluminación adecuada, con acceso rápido a la unidad de shock trauma y también con soporte telefónico y soporte informático, ¿no? Y el área donde se va a evaluar el paciente generalmente debe ser mayor a 6 metros cuadrados, ¿no? Y el otro requisito es que debe estar cerca al ingreso del hospital o del servicio de emergencia. El triaje Tengo que telefónico. comentarles algo sobre triaje El teléfono telefónico, ¿no? Ya constituye desde hoy en hace día un unos elemento años se venía básico, conversando que esencial en era la práctica muy médica. necesario e Puede importante, llegar a constituir hasta un sobre todo 25% de las cuando el consultas paciente atendidas estaba en por un domicilio médico o en el primer en nivel algún asistencial. lugar lejos En del el ámbito hospital, de las emergencias, la mediante la demanda llamada de consejo telefónica se telefónico podía, puede llegar a se constituir una parte podía nada conversar desdeñable del o trabajo. orientar Siempre más que habrá todo al situaciones en las familiar que o al las paciente personas de qué necesitan atención situación, de médica, qué pero procedimientos no puede pueden iniciar ponerse en y hacia contacto dónde directo debe con ir, un ¿no? médico. Hasta Esto después podría hacer ser ya un debido a triaje que, por propiamente ejemplo, dicho y viven hacer la solos atención en una zona rural, inmediata, ¿no? sin automóvil, sin seguro de vida o tener un problema durante la mitad de la noche. Las personas pueden obtener respuestas o asesoramiento para cuestiones de salud, en algunos casos graves, en algunos casos menores. Con la nueva tecnología, los servicios de los centros de llamada han mejorado mucho en la calidad de su atención. Con asistencia a las 24 horas del día, los individuos tienen un medio de obtener información o asesoramiento del personal asistencial a cualquier hora. Actualmente nos ha cambiado el COVID, la pandemia, todo el personal ha extremado medidas de protección personal para tratar de evitar el contagio y esto ha distanciado un poco más al personal de salud del paciente, ¿no? Sobre todo el paciente que consulta por otro tipo de patologías que no es el COVID. Y esto aquí ha entrado con fuerza la parte virtual, ¿no? Incluso el informe de la familia y también muchos pacientes no llegan a la emergencia por el temor a la infección y esto es lo que hace que la parte virtual de triaje, no solo telefónico, sino por otras vías, videollamada y otros, cobren mayor fuerza. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas para que consulten si tienen mayor interés y podemos hablar o conversar el día de hoy sobre el triaje en emergencia. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.